Él es comisionado retirado de la Policía Nacional. Durante su época dentro de la institución tuvimos mucha oportunidad de platicar con él sobre temas de seguridad. Pero, ¿por qué lo invitamos? Lo invitamos para que nos haga un poco de docencia sobre este tema de la jubilación de los miembros de la fuerza pública. ¿Cómo es que opera? ¿Cómo es que funciona esto de la jubilación? Porque acaba de presentarse un proyecto por parte del diputado Jairo Bolota que busca eliminar la jubilación especial que tienen los miembros de la Fuerza Pública de Panamá. Vamos a pedirle a don Irving que encienda la cámara y el micrófono para tener la oportunidad de que nos comente, nos explique cómo funciona esto, cuántos años trabaja un policía, con cuánto se jubila, a qué edad, no sé cómo funciona. Adelante, bienvenido. Buenos días, Álvaro, y demás, toda tu radio escucha. Gracias por la oportunidad que nos permites a nosotros, el Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía de Panamá, poder hacer algo de docencia con respecto a las jubilaciones especiales, pero un poquito más allá de eso, tratar de que la gente entienda cómo funcionan estos entes policiales y los entes militares. Primero que todo, pues, en base a las preguntas que plantea, quiero que sepas de que me voy a remontar a los inicios del año 90, luego de que se reestructurara la nueva fuerza pública, hubo una intención sana por parte de la autoridad de este momento, de que el policía regresara a trabajar 8 horas. Y se intentó, y que el policía no iba a dormir más en los cuarteles, y se desmantelaron todas las áreas donde pernoctaban o donde los policías podían descansar, y se trataron de eliminar algunos beneficios que existían, que se daban para que ese policía pues pudiera tener algo de confort mientras que salía de sus áreas de vivienda y permanecía en las áreas de trabajo que son las estaciones o los cuarteles de policía. Pero al poco tiempo, estas autoridades se dieron cuenta de que eso no era posible, porque el pie de fuerza no iba a alcanzar. En ese tiempo los turnos eran trabajaba 9 días seguidos y supuestamente tenías derecho a 3 libres, pero posterior a eso lo que se hizo fue que después por la falta de policía y con estos horarios lo que hubo fue un incremento de la delincuencia en Panamá, y tú lo debes recordar, nosotros somos contemporáneos. Empezaron a hacer robos o hurtos robos a bancos, joyerías. El crimen empezó a florecer en nuestro país, y las autoridades ante esto que hicieron, voltearon a la fuerza pública y dijeron vamos a regresar al modelo anterior. Entonces, cuando las autoridades regresan a este modelo anterior, es que tienen los turnos de 12 horas, 16 horas, tiene que cumplir la misión y tiene que hacerla a lo largo del territorio nacional. ¿Por qué? Porque el policía no tiene establecido por ley un área de trabajo. El policía cuando se le asigna una misión, una tarea, se le pueda designar en cualquier parte de la República, porque el policía es un policía nacional y su campo de jurisdicción o el ejercicio de la profesión es todo el Estado a nivel nacional. Entonces, comparativamente, cuando nosotros vemos que movemos a un funcionario de cualquier organización dentro de la estructura del Estado, y usted lo mueve hacia otra área de la República, ese funcionario lleva hasta un viático y lleva ciertas facilidades. Inclusive cuando usted le da a ese policía, a ese funcionario una tarea, por ejemplo, tiene que ir 4 días, 5 días a Chiriquí a realizar a una feria de estas famosas que se organizan. Este funcionario va porque él lleva un viático que va a cubrir todos sus gastos de alimentación, hospedaje, transporte, todo esto. Pero el policía no ve eso. El policía, cuando lo mandan, lo recogen y lo mandan. Y nosotros tenemos un ejemplo claro, que no voy a caer en el tema del análisis de la situación de Boca, más allá de mencionarlo, de que se mandó un contingente para tratar de restablecer el orden, y fueron miles de policías. Y estos policías no pertenecen a esa región. Estos policías
trabajan en otras regiones y viven en otras. Entonces es como un doble movimiento que se hace y se genera una desestabilización en esta persona, porque es probable que ese policía tenía programado unas vacaciones, tenía programado tomar unos días libres con su familia, tenía programado hacerse algunos exámenes médicos, atender a sus familiares por unos exámenes médicos, y todo esto pues al final uno lo ve que se va distorsionando. Sabiamente en los tiempos de la Fuerza de Defensa se determinó de que anteriormente la carrera era por 25 años porque el desgaste, la salud, la atención a la salud era menor, pero a medida que se fue evolucionando en la Fuerza de Defensa se determinó de que se podía agregar 5 años más a la vida profesional de los policías, y se dice que a partir de 1985 se harían 30 años de servicio. Es decir, que los policías pasan a su retiro luego de 50 y tantos de años de servicio. ¿Qué quiere decir esto? En base a la ley 18 y a las demás leyes que constituyen los otros estamentos de seguridad, esto establece de que cuando pasas a la condición de retiro o de jubilación, no es que te retiras 100% de la organización, sino que pasas a una condición en la que quedas al servicio del Estado, porque la propia ley 18, si no recuerdo mal, el artículo 105, establece que en estado de emergencia el presidente de la República podrá convocar a la reserva, y yo le voy a agregar a la reserva activa. Lo que ocurre es que ese artículo de la ley no se ha desarrollado. Entonces no es que el policía se debe desprender y se debe queda ya en una condición de jubilación, porque ese es un error que tiene la ley. La ley habla de la jubilación y realmente el policía pasa a constituirse en una reserva activa y debe de mantenerse informado y debe mantenerse activo, porque en cualquier momento puede ser convocado a necesidad del Estado por intermedio del presidente de la República, puede ser convocado para cumplir estas tareas. Por otro lado, cuando nosotros nos vamos a la realidad, esto me tocó vivirlo a mí, le ha tocado vivir a todos mis compañeros de mi generación antes de mí y todos estos jóvenes que vienen posteriormente, es que nosotros no trabajamos nunca 8 horas. Nunca trabajamos 8 horas, trabajamos arriba de 10, 12, 14 horas. Y eso sin agregarle el movimiento que se genera desde la residencia al área de trabajo y viceversa, que consume algo de tiempo, que no permite que dentro de esta distribución de las 8 horas que tenga el día, que son 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas que son para el entretenimiento, que involucran una serie de actividades, no se pueda ejercitar. Estas 8 horas que van para supuestamente ese entretenimiento o hacer otro tipo de actividad, son consumidas también por el trabajo. Entonces, al final nosotros vemos que un policía va sufriendo un mayor desgaste. En promedio, por las horas laboradas de un policía a lo largo de la carrera, a los 30 años, nosotros podemos agregarle más de 10, 12 años de servicios, más de 10 o 12 años de servicios prestados que no presta cualquier otro funcionario. Porque no quisiera caer como en una comparación y menospreciar ninguna carrera ni darle más crédito a otras, sino ya sencillamente la carrera policial está instituida en la Constitución de la República de Panamá como una carrera, y existe como una carrera. O sea, esta no es una profesión que se generó al azar, sino el Estado como tal, no los gobiernos, el Estado como tal vio la necesidad, porque es una necesidad de tener sus cuerpos de seguridad que garanticen la seguridad, y no solamente es una seguridad interna, una seguridad pública, sino esto va más allá, es una seguridad multidimensional, es una seguridad que tiene que ver hasta con la defensa del Estado, porque en el caso de alguna agresión, la Constitución dice, todos los panameños están obligados a tomar las armas, es cierto, pero ¿qué panameños serán los primeros que la van a tomar? Los que ya la tienen, son los uniformados. Y el resto de la población descansa sobre esa y tiene la confianza sobre que esa tarea y esa misión va a ser abordada en primera línea
por estos hombres y mujeres que forman los estamentos de seguridad. O sea, Entonces, trabajan 30 años, según la ley. 30 años, según de acuerdo a la ley, correcto. Entonces, se jubilan con el último salario. Ponte que el policía, ¿a qué edad empieza a trabajar aproximadamente? ¿22, 23 años, 20 años? El rango está entre los 18 y los 26. Y esto está entre 18 y 26 o 18 y 24. 18 y 24 para oficiales y 18 a 26 para los agentes. Entonces, yo no quiero que se vea que cuando uno entra como agente se vea como lástima. Esta es una carrera que tiene 2 niveles de ingreso. Usted está saliendo de la organización arriba de los 50 y tantos de años con un desgaste, sufre de la presión, tienes alguna lesión física producto del tipo de entrenamiento, de los equipos que tienes que cargar, de las áreas a las que tienes que asistir, y en muchas ocasiones ni siquiera llegas allá porque pierdes la vida en actos del servicio. O sea, dan una cantidad de policías que han perdido la vida en actos del servicio, otros han salido lesionados, otros han perdido un miembro, han quedado amputados, otros han quedado con traumas físicos, traumas psicológicos, que eso no hay dinero de verdad que lo reponga. Pero hábleme de con cuánto se jubilan, con el 100% del salario, todos, agentes y oficiales. Agentes y oficiales se jubilan con el 100% del salario de acuerdo a lo que está establecido en la ley. Ok. Dígame. Y a la edad, en el caso del hombre, 62 años, y en el caso de la mujer, 57, hasta que no cumpla esa edad, ¿quién paga la diferencia entre lo que le corresponde y el 100%? La policía, de acuerdo a la ley 18, en el caso de la policía y los otros estamentos, las jubilaciones las provee el Estado. El Estado provee el 100% de las jubilaciones. No hay nada en este momento que diga, o establezca de que esta parte la paga el seguro o esta parte la paga el Estado. La ley dice, el artículo 99, dice, luego de 25 años de servicio o 30 años de servicios consecutivos, los policías tienen derecho a su jubilación devengando el último salario. Eso es lo que dice la ley de la República, ¿ya? Ajá. El último salario, eso está por ley. El Estado lo jubilará. ¿Qué ocurre con esto? De que un policía no puede hacer lo que hace otro funcionario. Hay funcionarios que se jubilan en sus puestos y se quedan allí. ¿Por qué? Porque ese funcionario lo jubila la caja, lo pensiona, porque son 2 conceptos diferentes entre la jubilación y la pensión. El seguro social lo pensiona. O sea, nosotros tenemos que entender las figuras de lo que se genera aquí, y yo espero que esto lo analicen y lo vean con mucha pinza y lo analicen desde un punto de vista muy objetivo, porque una pensión no es lo mismo que una jubilación. Esa pensión que se recibe de la caja del Seguro Social es porque yo pagué por ella. Todos los panameños estamos pagando por ella. Todos los panameños estamos ahorrando para nosotros recibir una pensión. Y lo que los panameños peleamos es recibir una mejor pensión. Acá el Estado tiene una responsabilidad de garantizar la seguridad y hacer que sus leyes se cumplan. Y entonces, ¿en dónde él descansa para que estas leyes se cumplan? Descansan sobre los cuerpos de policía y los cuerpos uniformados. Son 2 cosas completamente diferentes. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que volviendo al tema de las horas extras, volviendo al tema de las no vacaciones, volviendo al tema de los no días libres que reciben los hombres y mujeres que pertenecen a estas organizaciones uniformadas, entonces lo que en ese tiempo, no aquí en Panamá, porque esto ocurre en todos los países o en la mayoría de los países del mundo, lo que hace es una compensación. Lo que le hace es una compensación para que cuando ese hombre se vaya y tenga la motivación de hacer su trabajo bien, tenga la motivación de incorporarse a una carrera en donde te dicen tú estás arriesgando la vida.
porque cuando tú te graduaste de periodista, tú no juramentaste, tú juramentaste para decir la verdad, más no que vas a arriesgar tu vida. El riesgo lo corres tú o lo corre el otro, pero acá uno no lo corre. Acá te mandan y el riesgo va incluido dentro de la función que se te está asignando. Son dos cosas diferentes y después de muerto no hay para otra. Entonces el bien más preciado que tiene cualquier ser es su vida, pero uno lo juramenta y lo antepone de antemano. Es como que yo firme un cheque en mano sobre mi vida de lo que pueda pasarme a mí en esos 30 años de servicio. Entonces lo que el Estado y en ese tiempo los legisladores, los diputados, quienes tuvieron la visión de ver esto, pues esto no se vio solamente en Panamá, pues esto se viene dando de los años, la ley 20, la ley 44 que creó la Guardia Nacional y hacia atrás, y esto ocurre en los Estados Unidos, esto ocurre en España, esto ocurre en México, esto ocurre en Chile, esto ocurre en todas partes. ¿Por qué? Por el tipo de servicio, el tipo de compromiso que estas personas que forman parte de estos estamentos brindan. Entonces es una compensación que hace el Estado. En este momento, Álvaro, lo que yo te puedo decir, y te lo digo con mucho conocimiento de causa, nosotros a lo largo de los años hemos cotizado en la Caja del Seguro Social, pero nosotros no recibimos de la Caja del Seguro Social ningún centavo para nuestra jubilación. Y si yo voy hoy día, ellos me pueden decir, usted tiene tantas cuotas, pero ¿dónde están mis cuotas? Si hoy yo me quiero jubilar en la Caja del Seguro Social o pensionar en la Caja del Seguro Social, ¿qué me van a decir? ¿Me ibas a decir que la Caja del Seguro Social está quebrada? Y mi plata, si tú no me la estás dando, tú no se la estás dando a ningún policía. Sí, otra cosa que me están diciendo aquí los oyentes, el policía trabaja 4 días y tiene 4 días libres, o 5 días y tiene 5 días libres. ¿Cómo es eso? Eso no es tan así. Lo que ocurre es que en algunas áreas muy remotas y en otras, porque para poder darle como una compensación a ese policía en el tiempo, porque vienen de lugares apartados, se establecen ciertos esquemas de turno, como pueden que planteen los oyentes, y es buena la aclaración, pero el policía no es que esos 4 días que él está libre, él se fue y se perdió, ¿no? Él está en una reserva, o sea, el policía siempre está en reserva. Nuestra carrera nos dice a nosotros, usted está disponible las 24 horas del día. Y te lo puedo decir con conocimiento de causa, Álvaro. Cuando iban a nacer mis hijos, yo estaba trabajando. Y todavía más, fíjate una cosa, tan curiosa como esta, que cuando mi hija fue a nacer, yo dejé a mi esposa en el Santo Tomás. Y como no daba luz y ya venía el día que tenía que entrar a trabajar, yo tenía que escoger, o me quedo al nacimiento de mi hija o me voy a mi puesto de trabajo. Y yo opté por ir a mi puesto de trabajo y le dije, yo espero que mi hija nazca bien, y la dejé en manos de Dios. No estuve en ningún nacimiento de mis hijos. Y así como yo, la mayoría. Cuando mis hijos se graduaron, es probable que yo no pude haber estado en esa graduación porque estaba en cumplimiento del servicio, lejos de la casa. Entonces, cuando la gente piensa de que estoy tomando 4 días, no es tan cierto, porque en mis días libres también fui convocado por la institución para que brindara un servicio. Y te puedo mencionar ejemplos claros y que todos los oyentes lo van a recordar. Tú sabes, cuando tú le dices a tu familia, vamos a cenar, vamos a ir a tal lugar y para ganar tiempo, espérenme en tal punto, vayan al restaurante que yo voy llegando, y pasan 2, 3 horas y tú dices, coman porque yo no voy a llegar porque estoy atendiendo un caso que salió y que me enviaron a atenderlo. O que tú estás cenando con tu familia y te llega un policía y te toca el hombro y le dice de parte del director o de parte del jefe que se presente porque hay una condición de esta naturaleza en determinado punto. Entonces usted tiene que atenderla. Entonces lo que se da al final es una compensación, no es ni siquiera un fuero, es una compensación lo que se está estableciendo en función de todo ese servicio y ese sacrificio que se presta. Y esto no es para llorar, esta es una profesión, es una carrera que tiene que ser entendida, tiene que ser comprendida y no tiene que ser analizada desde el punto de vista de los zapatos del resto de las profesiones, porque cada profesión tiene su particularidad. Ajá. Me gustaría saber su opinión sobre la proliferación de
comisionados y subcomisionados. ¿Cuánto habían cuando usted estaba en la Policía Nacional versus la cantidad que hay hoy día? ¿Y cómo parar eso? Nosotros éramos 12 comisionados y se ascendieron 6 más, 18. Entiendo que hoy día la Policía Nacional tiene 18 comisionados activos. Tiene 18 comisionados activos, es lo que hay ahí y eso puede ser constatado en recursos humanos de la Policía Nacional. Son 24 comisionados que están activos hoy día. Hay una cantidad de comisionados que ya pasaron sus cursos para ascenso y todo y no han sido ascendidos de acuerdo al reglamento de ascenso. Y eso no he visto a nadie que salga y diga por qué estos comisionados no lo han ascendido. ¿Me explico? Entonces, al final no es tan fácil. Y quiero dejar claro algo, Álvaro. Yo ingresé muy joven a los cuerpos de seguridad del Estado, sacrifiqué mi vida y no es para llorar, pero tengo que decirlo porque ese es mi orgullo, esa es mi profesión. Pero al final de esto yo entré en la escala básica y yo fui subteniente y tú me conociste, yo patrullé, yo puedo echarles bastantes cuentos. En una ocasión me correspondió y me tocó la oportunidad de agarrar al delincuente más buscado en el año 1995 de este país. Arriesgué mi vida subiendo al Puente de las Américas, arriesgué mi vida atendiendo casos de tomas de rehenes, y yo no he visto a nadie que eso lo quiera valorar. Van a decir, pero es que ustedes se jubilan jóvenes. No es que me jubile joven, es que mi tiempo no me lo pagaste tampoco, porque muchas de esas acciones se hicieron en mis tiempos libres. Fui convocado porque tenía una especialidad para que brindara ese servicio. Y yo estoy seguro de que cuando otras profesiones y otros que no tienen ninguna profesión, sino que por algo llegaron a un puesto, entonces van a hacer una actividad extra, hay que pagársela. Hoy día la cantidad de comisionados que nosotros podamos ver es porque son el producto de una evolución. ¿Qué quiere decir la evolución? De que ese hombre entró a su primer año de servicio, empieza como cadete, luego que se gradúa comienza su carrera ya profesional de subteniente, pasan tantos años, pasa a teniente, después pasa a capitán, después pasa a mayor, después pasa a subcomisionado y después pasa a comisionado. O sea, él está haciendo una carrera. O sea, cuando nosotros vemos un hombre que tiene 3 estrellas sobre los hombros, como las 3 estrellas que yo estoy luciendo en mi saco en el día de hoy, es porque ya yo llegué a 27, 28 años de servicio. Ya yo he recorrido, ya yo he pasado, ya yo tengo una trayectoria institucional que me ha acreditado, que ha visto mis méritos, como lo establece en nuestra legislación, para poder ostentar ese cargo y poder revertirle al Estado con experiencia, sabiduría y conocimiento y las capacidades por las cuales he sido preparado, revertírselo en servicio. Bien, yo estoy revisando aquí la planilla de el Ministerio de Seguridad, de la Policía Nacional, y yo no veo 18 comisionados, yo veo en función, ya, estoy dándole para arriba y sigue la lista. Ya le voy a decir hasta dónde llega. Comisionado, espérese un momentito, subcomisionado, porque subcomisionados hay bastante. Comisionado llega hasta el número 102 comisionados, 102 a 105 comisionados. Sí, hay pueden ser 102, no estoy viendo la misma lista, pero lo que estoy diciendo son los activos en la Policía Nacional. Puede que le sumen Senafrón, puede que le sumen... No, dice Senado, Policía Nacional, exclusivamente. Vamos por parte, Álvaro, para que esto sirva para ilustrar. Ajá. Esto puede ser de que hay comisionados que ya están en su proceso de retiro y ellos aparecen dentro de esa lista. Hay comisionados que no han pasado todavía a la planilla de jubilados. Ajá. ¿Ya? Y se mantienen en esta planilla porque tienen que estar en una planilla para que sigan cobrando. O sea, ¿por qué? Porque esto no es automático. Sí. Esto requiere de que se lleve un proceso. Entonces, el hombre ya deja de cumplir, de dar los servicios, pero pasa físicamente a su condición de jubilación, pero él se mantiene en esta planilla hasta que administrativamente
se hagan todos los trámites correspondientes a nivel del Ministerio de Seguridad, Ministerio de Economía y Finanzas y Contraloría para que él pase a la planilla especial de jubilados. Entonces, por eso puede ser que se está dando esa situación de lo que estás viendo. Pero activamente, si vas a la policía y cuentas uno por uno, son 24 comisionados. Ajá. Y por otro lado, quiero aclarar otro tema, que también es mal visto o mal explicado. A veces dicen hay 300, 400 comisionados. Lo que pasa es que ese grupo, todos estamos en la planilla del Ministerio de Seguridad, porque tenemos que estar en algún lugar, ¿ya? Entonces el Ministerio de Seguridad tiene una planilla para el personal que está jubilado. Entonces quien vela por ese presupuesto para que se le pueda pagar a todo el que está en esta jubilación, porque es una jubilación que da el Estado, entonces esta función la tiene el Ministerio de Seguridad. Por eso es que a veces dicen, no, pero aquí yo veo que hay 400. Sí, pero cuando tú me lees los nombres, yo te digo, este no está activo, este no está activo, este no está activo. Activo hay 24. Y eso puedes hacer, tienes la forma de cómo verificarlo, no solamente de esta manera, sino puedes llamar a la policía, puedes hablar con el mismo director, puedes hablar con el director de recursos humanos y eso es lo que te van a decir. Sí, lo ideal allí sería que en el nodo o en el link de donde aparece, diga que es retirado o no es retirado, porque eso sí no lo dice. Precisamente la información a la que tenemos acceso. La dejan muy básica. En todo caso, tendríamos que presentar una solicitud de información para que nos den todos. Y entonces detalles. Viene la gente y ya usted sabe, piensan exactamente lo que yo estoy planteando en este momento, estimados amigos. Así que... Pero yo ni siquiera, Álvaro, mira, fíjate que si le quitamos el morbo que se le pueda agregar a esto, yo no lo veo mal, porque esto da la oportunidad también de que se haga una docencia y se le explique a tus miles y miles de oyentes y a la gente que pues, son tus seguidores en cuanto a esto, y se les pueda dar a conocer realmente qué es lo que ocurre y por qué se dan estas cifras. Válida, porque siempre hay oportunidades de mejora, siempre van a existir oportunidades de mejora. Entonces, a través del gremio que yo dirijo, que es el CONAPOL, vamos a hacerle extensivo a las autoridades correspondientes de que es verdad, cuando se den estos casos, que se coloque al lado, mira, este comisionado está en trámite ya o en proceso de su jubilación, para que quede más claro y que se vean cuáles son los que están en servicio activo en este momento. Sí, para lo tomo y me comprometo de que a través del CONAPOL nosotros hagamos la sugerencia. Y me avisa si tiene alguna información para compartirla con los oyentes. Yo creo que en la medida en que se haga mayor docencia en torno a este tema, se esclarece más la situación, porque el debate no es de ahora porque el señor Bolota presentó este proyecto. El debate se dio durante toda la discusión de la ley de la Caja de Seguro Social y nadie, absolutamente nadie salió realmente a explicar esto como usted lo está explicando en el día de hoy. Ni siquiera el director de la policía, Jaime Fernández, salió a explicar esto, ni el ministro de Seguridad, el señor Fran Ábrego. Y nosotros, voy a llamar al amigo Irving Muñoz para que él, desde el área civil ahora, nos haga una explicación de lo que pasó, porque institucionalmente no hay manera de conseguir la explicación. No, Álvaro, mira, te agradezco la confianza. Nosotros pues tenemos una trayectoria, tú de la parte periodística y yo de la parte de la policía, de los uniformados, haciendo el trabajo, siempre pues hemos tenido la puerta abierta y hemos utilizado los micrófonos donde tú has estado para poder hacer docente y llegar ante a la comunidad. Yo tengo entrevistas contigo hablando de los aumentos a la policía. Tengo entrevistas contigo hablando de los aumentos a la policía de hace 12 a 13 años y sobre este tema específicamente cuando se tocó, se habló de la ley 462 y las afectaciones, también fui a varios medios de comunicación, prensa escrita, prensa, radio, diferentes medios haciendo esta explicación.
Yo lo que sí quiero decir con mucha objetividad y mucha seriedad es que las declaraciones estas que se están dando últimamente, yo creo que hay que analizarlas un poquito más profundamente, porque esto puede tener algún otro tipo de connotación. En un momento en donde se requiere de que haya ley y orden en el país, independientemente de las causas que generan las alteraciones dentro del país, nosotros necesitamos a alguien que pueda actuar en nombre o en representación del Estado para tratar de garantizar los derechos de todos. Entonces, ante esto, cuando yo hago este tipo de aseveraciones o hago este tipo de comentarios y me atrevo inclusive a irme un poco más allá, yo puedo estar generando alguna otra condición o puedo estar llamando a alguna otra situación que pueda crear una condición no muy estable dentro del país, porque esto pues puede afectar la moral institucional. Yo quiero que sepan los radioescuchas, todos tus seguidores, que los policías hemos aprendido algo. Los policías aprendimos a no tomar partidos. Cuando uno dice no tomar partido, es que uno no está en el sentido de un bando ni del otro. O sea, yo no soy ni Suntra ni soy pro gobierno. O sea, el policía tiene que cumplir las órdenes de la autoridad legítima. La autoridad legítima en este momento es el gobierno, independientemente del que sea. Yo he visto y trabajé con muchos gobiernos y hubo órdenes que no me gustaron, hubo órdenes que me podían gustar, pero no se trataba de mi simpatía o antipatía hacia la orden, sino lo que verdaderamente decía el juramento por el cual nosotros vivimos. Cuando nos juramentamos, nosotros decimos: juro ante Dios y bajo la bandera de la República cumplir, bajo el mando del presidente de la República, con la Constitución y demás leyes de la República. O sea, cumplirlas y hacerlas cumplir. El tema aquí es que también hay que hacer una docencia en otro sentido, porque nosotros vemos, y muchas veces cuando yo hablo de fuero y emito fuero, aquí no hay nadie que tenga más fuero que las personas que muchas veces salen a cuestionarlo y a criticar sobre el tema de los fueros. Este no es un fuero. Los policías no tienen un fuero. Los policías reciben una compensación justa. Es más, Álvaro, y voy a decir algo que lo que puede crear es caer mal o puede dejar una interrogante. En el decreto 172 del año 1999, que regula la ley 18, cuando se hablan de las jubilaciones y se hablan del salario, ahí se establece de que los policías se jubilan con el último salario. Y cuando se explica en ese mismo decreto a qué se refiere con el salario, se refiere a que es parte del salario el gasto de representación que tiene ese policía. Pero resulta que cuando nosotros nos jubilamos, en mi salario no está mi gasto de representación, no aparece, pero eso está en la ley y hasta esta fecha eso no se ha cumplido y nadie lo ha hecho cumplir. Y fíjate algo, y nosotros hemos seguido trabajando. Ahora, dejo también claro algo: mi salario es diferente al salario con el que se están jubilando hoy día los policías, porque mi generación es otra. Sí, pero si yo hubiese querido recibir también un incremento justo, porque yo tuve que mantener una familia con un salario de hambre que no nos permitía a nosotros aspirar a una buena vivienda en un buen lugar. Luego de haber estudiado y sacrificando, no lo podíamos tener. Salarios de hambre, ¿ya? Y nadie peleaba por eso. El día en que se hace una justicia y se dice: vamos a hacer una compensación en base al sacrificio que hacen estos hombres y mujeres por su profesión, entonces ahora hay gente que lo quiere ver mal. Bueno. Vayan y pregúntenle a nuestros hijos, pregúntenle a nuestras esposas, pregúntenle a nuestros familiares, pregúntenle a todas las personas que nos conocen, pregúntenle a los ciudadanos de bien si están en acuerdo o están en desacuerdo. Bueno, gracias. Don Irving Muñoz, comisionado
en reserva de la fuerza pública del país. Gracias. Yanin Prado. Orgullosamente, gracias por la oportunidad, Álvaro. Gracias. Yo no sé, aquí tengo a la diputada Yanin Prado,